Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a aprender a hacer pinzas funcionales con tubos de PVC, súper buenas para nuestras manualidades. ¡Vamos con el vídeo! Para realizarlas necesitaremos un tubo de PVC y unas espigas de madera. El tubo de PVC, el diámetro, cada uno el que quiera. Las pinzas saldrán más grandes o más pequeñas. Bueno, y como herramienta, una sierra. Cortamos inicialmente de la anchura de un dedo, pero todo esto es a ojo y cada uno tiene que hacer las pinzas arreglo a sus necesidades. Una vez que estén cortadas, vamos a lijarlas. Con papel de lija le quitamos las rebabas para dejarlas lo más limpias posibles. Vale, ya tenemos las 4 limpias y ahora lo que vamos a hacer es marcar. Bueno, de hecho lo que vamos a hacer es taladrar directamente con una broca igual de diámetro que la espiga. Vale, pues ahí con un taladro y con muchísimo cuidado hacemos 2 orificios. ¿Veis? Más o menos la distancia entre los orificios tiene que ser esta, porque ahí es donde irán las espigas, que es lo que abrirá y cerrará la pinza. Bueno, quitamos de nuevo las rebabas y una vez que estén limpias las piezas, vamos a hacer el siguiente paso, que es marcar por donde tenemos que hacer el corte de apertura de la pinza, justo en medio de los 2 orificios, pero en el extremo opuesto. Y ahora simplemente resta cortar con la misma sierra que cortamos anteriormente por la línea que hemos hecho. Y ya tenemos la pinza casi terminada, ahora simplemente queda poner las espigas de madera. ¿Cómo? Pues muy sencillo, vamos a fijarlas con pegamento instantáneo. Vale, ponemos ahí unas gotitas y otra por el otro lado y metemos la espiga. Como el diámetro de la broca es el mismo que el de la espiga, tiene que entrar bastante a presión, ¿vale? Esto es bueno porque así la pinza, pues bueno, no nos va a bailar lo que es la espiga a la hora de apretarla. Vale, ya tenemos hechas las 4. Ahora, ¿qué podemos hacer con ellas? Pues imaginación al poder. Yo os pongo 4 ejemplos. Vamos al test 01. El primero y el más obvio, pues es el de juntar 2 piezas mientras están secando. Bueno, pues ahí tenemos nuestra pinza que hará la función de presión y dentro de un rato ya se habrá pegado las 2 piezas. Vamos a ver la siguiente utilidad. Por ejemplo, bueno, tenemos unas tarjetitas de visita, ya sean nuestras o de otra persona, y claro, no queremos que se nos pierdan, pues vamos a juntarlas todas con una de nuestras pinzas caseras. Y bueno, ahí está, hace su función perfectamente. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos una bolsa, ya sea de snacks, de globos, de tornillos, de lo que sea, y para evitar que se nos abra y se nos salga el contenido, pues ponemos en la parte de arriba una pinza. Bueno, esto también es súper socorrido, ¿eh? Y vamos con la cuarta utilidad, como tercera mano. Por ejemplo, para soldar, si a la izquierda tenemos el estaño, a la derecha tenemos el soldador, ¿cómo agarramos el componente? Pues con nuestra pinza casera, que nos va a venir muy bien en estos casos. Bueno, recordar que he abierto una tienda, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a mis productos y nos vemos la semana que viene con otro vídeo igual o mejor que este. ¡Chao, chao! Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.